Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Este es un ministerio de alcance de Isleta Lutheran Mission aquí en El Paso, Texas. Es un día hermoso, aunque está un poco caliente. Y hoy con ustedes, yo soy Luz Soto y me da un gusto, un placer estar aquí, pudiendo compartir la palabra con ustedes y también tener aquí a mi compañera y a mi hermana en Cristo, Daniuska Turiño. Les damos las gracias por sintonizar con nosotros una vez más. Sabemos que hay muchas opciones allí que puede uno escoger, pero esperamos que regresen con nosotros porque aquí tenemos lo más importante, que es la palabra de Dios. Y bueno, la plática se agarra muy bien y crecemos juntos en su palabra, porque después de todo el Espíritu Santo es un espíritu fértil que es activo y siempre multiplica y da vida, ¿verdad? Estamos hoy estudiando un tema muy bonito, una parábola que es muy conocida para muchos de nosotros y vamos a tener la oportunidad de darle la vuelta a esta parábola, a voltearla, así como se le voltea un diamante, Daniuska, y cuando lo volteas y le pega la luz, brinca diferente el arco iris, sí, cuando entra y sale de otro ángulo, ¿verdad? Por eso es tan hermosos los diamantes, por esa razón, porque cambian según cómo lo mueves y cómo le pega la luz. Y este diamante de esta parábola lo vamos a ver así, de esa manera. Pero antes de que sigamos a este episodio, cual se titula Haz nada y vive, y vamos a abrir con oración, como dice Carla, porque todo buen podcast empieza con oración. Padre, te damos las gracias por este tiempo que tenemos aquí con tu palabra, por esta oportunidad de poder estar con Daniuska, de poder compartir y platicar y desenlazar para poder verte a ti en el centro de lo que tú nos has dado. Te pedimos que estés aquí con nosotros, Espíritu Santo, que seas tú aquellos que nos oyen escuchen. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado, especialmente por tu Hijo Jesucristo, cual dio su vida por nosotros, porque nosotros no pudimos hacer nada para salvarnos de nuestro pecado, y por eso lo hiciste tú. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dale, Daniuska, ¿qué vamos a estar? La lectura de hoy, hermanos, se encuentra en Mateo, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Y la lectura de hoy dice así: el buen samaritano, como decía la hermana, una parábola muy bien conocida, y habla la palabra de Dios. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás, como se llama el podcast. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, también siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado de más. De estos 3,
¿cuál crees tú que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Gracias, Daniuska. Bueno, habías dicho que es Mateo, pero esta parábola se encuentra en Lucas. Lucas. Sí. ¿Y sabes qué? Cuando estamos leyendo los evangelios, a veces encontramos las mismas historias y a veces se confunde uno, pero sí, esta parábola con la que estamos trabajando está contada en el Evangelio de Lucas y es una parábola que muchos de nosotros conocemos. Yo la he enseñado como maestra de escuela dominical para los niños, ¿verdad? Y la enseñamos para enseñar cómo amar a tu prójimo. Una cosita entre paréntesis, yo que hace como 10 años pertenezco a la iglesia luterana, a pesar de que esta parábola es bien conocida en las otras iglesias que yo he estado, como que no se estudia tanto esa parábola y esa parábola es tan importante para nosotros los cristianos. Sí, para todos los cristianos, no solamente para una denominación, pero para todo aquello que cree en Cristo como Salvador, esta parábola te hace entender qué quiere decir eso. Es cierto, Daniuska. Para mí, yo duré mucho tiempo pensando en esta parábola como esto es lo que tengo que hacer yo. Yo tengo que ser el buen samaritano. Hasta fíjate que hay leyes llamadas la ley del buen samaritano. Y eso te protege para cuando ayudas tú a alguien que está en peligro, que está lastimado, alguien que necesita sacarlo de un coche que acaba de chocar, se va a encender. Lo sacas, alguien que deja de respirar, ¿verdad? Y los resucitas, no puedes dejarlos ahí a que mueran. Y tenemos esa situación aquí. Pero primero quiero pensar en algo que se me hace muy interesante. La pregunta que este intérprete de la ley le hace a Jesús es una pregunta que se pregunta en otro encuentro que tiene Jesús con otro hombre, que está en capítulo 18 de Lucas, que viene siendo el joven rico, ¿verdad? Y él, haz de cuenta casi lo mismo, la única diferencia es una sola palabra. Él le dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y la manera que le contesta Jesús a él es muy diferente a la manera que contesta aquí y tiene que ver con la motivación. Este intérprete de la ley, la verdad no quiere saber. Es lo que quería solamente probar a Jesús. Exactamente. Y a mí me encanta cómo contestó Jesús. Con una pregunta. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley de Moisés. Tú eres un intérprete de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley que debes de hacer? ¿Verdad? Y es tan fácil. Pastor Hernández nos dijo que la respuesta que Dios dio a este intérprete, que nuestro Jesús le dijo, ama a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza y ama a tu prójimo. Eso es el enfoque central del evangelio. Y la verdad es el enfoque central de la ley. ¿Cuál quiere decir que nuestro Dios no cambia? Él no nos cambió la historia con el evangelio. No. Él cumplió la ley, pero la ley sigue en pie. Ama a tu Dios con todo y ama a tu prójimo, ¿verdad? Pero aquí este intérprete, porque él estaba con la motivación de probar a Jesús, quiso justificarse. ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Bueno. Cualquiera se puede preguntar eso. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo ayudar? Y muchos de nosotros hacemos justificaciones de por qué no, ¿verdad? No, por ejemplo, una vez más, la ley del buen samaritano aquí en los Estados Unidos es para proteger todo aquel que no tiene licencia médica, pero tienes entrenamiento. ¿Sabes cómo? Sí. El mes pasado, hace 2 meses, ¿verdad? Pasamos nosotros por nuestro entrenamiento para primeros auxilios, sí, ¿verdad? Y estamos por el entrenamiento obligados, no porque
sea ley o porque es nuestra carrera o en nuestra dedicación, pero porque es un humano. Pero como mismo dice Jesús, ¿qué es lo que la ley tú que quieres cumplir tanto la ley? Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. ¿Verdad? Ya, y es como, es la ley. Yo no quiero que rompas esa ley. Y esa ley se convierte en evangelio. Pero, ¿sabes qué? Antes de perdernos entre las hierbas, vamos a enfocarnos en lo más importante, que es, ¿dónde está Cristo en esta parábola? ¿Verdad? Tenemos varias personas, varios caracteres en esta, ¿sí se dice caracteres o personajes? Varios personajes en esta parábola. Tenemos a un hombre que va de Jerusalén a Jericó y simplemente por su camino hacemos pensamos probablemente es judío. La Biblia no destaca bien si es judío o no es judío. O si es, no dice, nomás dice que es un hombre que va de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Ok, so tenemos a este hombre y luego las segundas personas que tenemos, personajes, son los ladrones, ¿verdad? Lo atacan, le quitan todo, de ropa a bolsillo a equipaje, lo golpean y lo dejan medio muerto. Casi muerto. Casi muerto. Y luego tenemos a un sacerdote. Y tenemos a un, ¿cómo se dice? Un levita. Y luego tenemos un samaritano. Y el intérprete de la ley. Ah, también hay un intérprete de la ley. O el que preguntó. El que preguntó. ¿Verdad? Sí. Toda esta historia es lo que se le está diciendo a él. ¿Dónde te encuentras tú, Daniuska? Porque yo por mucho tiempo me encontraba en el lugar del samaritano. Pero después del tiempo que pasamos con este estudio que escribió el pastor Fenker, me doy cuenta que ese lugar no es mío. Nunca va a ser mío. No. No puede ser mío. Nosotros hemos transitado, te voy a decir particularmente, hemos transitado por el primer hombre que lo han dejado casi muerto. A veces no necesita que te den una paliza para estar casi muerto. A veces estamos muertos y por otras cosas. Hemos transitado también, hemos atacado a otra persona de boca, de sentimiento, hemos herido. Hemos transitado también por los ladrones. Hemos también cuestionado, hemos transitado por ser intérprete de la ley, porque muchas veces interpretamos la palabra del Señor según esté nuestra situación personal. Hemos transitado también por el sacerdote. Voy a una iglesia, pero quiero hacer lo que yo quiera. Voy a una iglesia, me sé la palabra, pero no aplico eso. Y por el levita, lo quiero legislar todo, quiero aplicar mis leyes humanas, quiero aplicar mis leyes como Daniuska, quiero aplicar mis leyes como mi vida. Nunca, muy pocas veces nos vemos como el samaritano, muy pocas veces. Y la razón por qué es porque ese personaje no es el de nosotros. Aunque Dios termina esta historia cuando le dice a este hombre, intérprete de la ley, ¿quién enseñó misericordia a su prójimo? Pues el samaritano. Aunque Dios Jesús les dice, pues ve y haz tú lo mismo, aún ese no es nuestro personaje. No puede ser nuestro personaje porque nosotros somos los que no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque estamos tirados, casi muertos. Una buena paliza que nos pone el pecado, nos pone el enemigo, nuestras propias decisiones y acciones, y nos dejamos nosotros tirados en el piso y no podemos salvarnos nosotros mismos. Pero viene Jesús, nuestro enemigo, porque esa es la otra parte del contexto de esta parábola. Una vez más, es cierto, no sabemos si este hombre era judío, era gentil, o era chino, no sabemos. Sabemos nomás que era un hombre que caminaba de un lugar a otro, ¿verdad? Pero porque como dijo Jesús, de Jerusalén a Jericó, bueno, vamos a hacer la asunción que era judío. Contexto, en estos tiempos los judíos y los samaritanos se odiaban. Los judíos miraban a los samaritanos como si fueran más bajos que los perros. Sí, la clase bien baja. ¿Por qué? Porque en esos tiempos
se mezclaron. Muchos de los judíos que fueron exiliados a otros lugares, a otros países con los cananitas, con los de Babilonia, se juntaron, se hicieron niños, se hicieron una raza impura, es como los miraban los judíos. Y también por eso mismo dejaron de ver la ley como... Exactamente. Empezaron a adoptar otras prácticas, seguían creyendo en Yahweh, en Dios, pero metieron otras prácticas de estas otras culturas, otras naciones en parte de eso. Y los judíos los miraban así, de reojo. Lo menospreciaban, Y del otro lado de la moneda, los samaritanos, pues mira aquellos que se creen mucho, allá con la nariz en el aire, ¿verdad? Se van a ir tropezando, tanto que ni siquiera están viendo dónde caminan porque tan alto tienen el cuello. Eso era una situación donde los dos se odiaban. No era un odio solamente de un lado, ¿verdad? Era odio de dos lados. Y Jesús puso una parábola puso una situación bien dura. Exactamente. Para sacar de esa situación una cosa tan hermosa. Porque esto es lo hermoso, sí, Daniuska. Lo hermoso es esto, que ahí está el hombre tirado, casi muerto, y viene el samaritano. Después de que el sacerdote, cual fue escogido para ser representante de Dios y del amor, en este mundo, ¿verdad? Y que es Dios, es fiel, es misericordioso, es compasivo y es amor. Y él es el representante de Dios y hasta la calle cruzó para irse del otro lado, para ni siquiera pisar alrededor de este hombre, ¿verdad? Luego el levita es parte de una de las 12 tribus que fue separada por Dios mismo para servir a Dios aquí en esta tierra. Los levitas son los siervos de Dios. Y aún así, este levita vio a ese hombre y cruzó la calle para darse al otro lado, porque ni siquiera darle la vuelta al hombre, ¿verdad? Pero aquí está el samaritano, más bajo de los bajos. Es menos que un perro. Pero el samaritano vio al hombre y se movió de compasión. Le tembló la compasión. Le tembló. Y me encanta saber que aquí, ser enemigo o no, no pegó. Cuando hay compasión, la palabra compasión es una palabra tan bonita y tan grande. Cuando tú tienes compasión, lo único que tú ves es un ser humano herido. Exactamente, en necesidad. En necesidad. Un ser humano que si tú no tienes y por lo menos te quitas la capa y se la das, por lo menos le tapaste el frío. Uh-huh. Eso te mueve. Fíjate, no te voy a hablar ni del amor porque esas palabras están intrínsecamente pegadas. Pero la compasión allá se va más allá. El samaritano no le importó quién estaba en el piso. Vamos a suponer en este estudio, en esta palabra que era judío, muy bueno, ojalá que fuera judío. Ojalá el amor se desbordó en ese samaritano. Sí. Y aquí es lo más hermoso. Me encantan las palabras que Jesús usó aquí en el tratamiento que le dio el samaritano a este hombre, a nuestro casi muerto. Mira, oye lo que digo, se compadeció de él, en versículo 33. Uh-huh. En 34, allí, más bien en el mismo 33 también dice, se acercó al hombre, se compadeció de él. 34, le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Tú sabes lo que me acuerdo ahora? Uh-huh. Cuando Jesús va a rescatar a la oveja herida. Ajá. Le vendó las heridas. ¡Ay, qué bonito! No solamente eso, sí. Daniuska, pero aquí están tantos versículos de cómo Dios se describe a sí mismo en el Antiguo Testamento. Yo te venderé las heridas. Yo te derramaré aceite sobre ti. Me acercaré a ti. Yo estoy contigo. Yo cuidaré de ti. Aquí Jesús está haciendo una parábola. Y cuando Jesús está hablando de esta parábola, Jesús está diciendo, yo soy el samaritano. El samaritano que viene a rescatarte a ti.
porque tú estás casi muerto. Ujú. No puedes hacer nada. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en nuestra vida tratando de ganarnos nuestra propia salvación? No podemos. Es una pérdida de tiempo. No podemos, así como el escriba que conocía a la ley. Sí, conocemos la palabra y queremos tratar de imitar a Dios, pero no. Dios es una palabra tan indescriptible. Dios, su tarea es salvarnos, porque nosotros mismos, por mucho que tiremos la toalla, la vara, la medida, nunca vamos a llegar. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros deleites. Y luego aquí está la cosa. También somos enemigos de Dios. Exacto. Nunca vamos a voltear a buscar a Dios. Sí. Por eso Él viene y se acerca a nosotros. Porque nosotros nunca nos vamos a acercar a Dios de nuestro propio legalismo, nuestra propia justificación, nuestra propia rectitud. ¿Sabes que yo soy buena persona? Nuestro propio ego nos Sí, mata. nuestro orgullo, Orgullo. ¿verdad? Y decimos, yo no hago cosas malas, ¿verdad? Yo no robo, yo no mato. Yo soy bueno. Ajá. Como dicen, no, yo soy bueno. Y aquí en esta parábola, ¿qué más bueno, qué representación más buena tendría ese hombre muerto? Vamos a suponer que nosotros somos ese hombre muerto en pecado. Vamos a suponer que no son golpes, que estamos tirados en pecado. Y pasa un pastor y nos deja ahí tirado. La representación del amor pasa y nos deja ahí tirado. Pasa el legislador y nos deja ahí tirado. El servidor que es el que nos tiene que recoger. No, pero no, vino Cristo. Exactamente. Vino Cristo y nos levantó, nos cuidó, nos sanó, nos vendó. Eso es. A mí, en ver esta parábola de ese diferente ángulo, hizo algo tan hermoso en ver, sabes que yo no tengo que hacer nada para salvarme. Lo más hermoso es, Dios nos dice, pues ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Y nosotros vivimos en este lado de la cruz con toda intención y deseo de ser como Cristo. Dice Juan, lo encuentras en Juan 3, versículo 30, donde él crece, él se hace más y yo me hago menos, ¿verdad? En hacer eso, somos más y más como Cristo, en dejar de enfocarnos en qué debo hacer yo. Tengo que menguar yo para que Él crezca. Uh-huh. Y ahí es donde está la pregunta, yo, ¿qué debo hacer yo? El yo se tiene que sacar. Y eso se hace humillándonos al Espíritu Santo y recordándonos. Estábamos platicando de esto ayer, ¿verdad? El martes, cuando estábamos estudiando todo esto. Y una de las cosas que platicábamos es que las buenas obras se hacen, todos la hacen. Los malos y los buenos hacen buenas obras. Todos lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las buenas obras de un cristiano sirven más? Porque las obras de un buen cristiano son eternas. Las otras obras fuera del evangelio son temporales. Yo te puedo dar un taco, pero en 5 horas vas a tener hambre otra vez. Yo te puedo dar el evangelio. El Espíritu Santo trae la convicción, el arrepentimiento y la aseguranza de tu salvación. Y sí, vas a tener hambre en 5 horas, pero vas a tener gozo. Como dice Jesús, haré pescadores de hombres. Y es allí donde Jesús nos dice en esta parábola, es en lo que damos a través de Él, en entender que Él es nuestro buen samaritano. Y tenemos la oportunidad de decirles a otros que tienes un buen samaritano, ¿verdad? A veces sí, a veces nos olvidamos y nos ponemos en el lugar del sacerdote. Y a veces nos justificamos porque queremos, sabes que esto lo quiero yo de esta manera. Y nos ponemos en la situación del levita.
Pero aquí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sabe hacer nada más que dar vida, dar fruto, crecer, crear. El Espíritu Santo no puede hacer nada más que eso. Ahorita tenemos situaciones en ciertos lugares después de las lluvias de la semana pasada. Estaba platicando yo con alguien y le estaba diciendo, esta es la cosa. Lo que pasó en Texas ahorita, en el centro de Texas, la parte central, con los ríos. Nadie tiene la culpa. Ni los políticos, ni el gobierno, ni la policía, ni los campamentos, nadie tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el río simplemente estaba haciendo lo que hace un río. Se llena y se desborda cuando cae lluvia. No hay manera de controlarlo. No hay ni siquiera un plan de riesgo que puedas poner tú para que eso nunca vuelva a pasar. Porque un río hace lo que el río hace, que es fluir y llenar cuando capta el agua. Ese es nuestro Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca destruye. El Espíritu Santo cuando desborda, da vida. Y vida en abundancia. En abundancia, da amor, da paz, da gozo, da dominio propio, da ternura, mansedumbre. Esto es lo que el río del Espíritu Santo da. ¿Verdad? Y hace falta que ese río sí se desborde con bastante abundancia. Con bastante, exactamente. Sí. Y aquí tenemos un recuerdo de la razón por qué tenemos nosotros eso. Es porque si no tenemos nada que hacer con nuestra salvación, haz nada y vive. Entonces no tenemos nada que hacer tampoco con él. Ve y haz tú lo mismo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y nosotros simplemente nos ponemos en las manos de Dios. Sí. Uh-huh. Porque este hombre nunca le dijo al samaritano, ay, no me pongas en tu burro. No me acuestes en esta cama. No me gusta ese aceite. ¿Por qué? Porque no pudo decir nada. Estaba casi muerto. Sí. Ahora que tenemos vida en Cristo, entonces a dejar que ese río del Espíritu Santo haga el trabajo que debe de hacer. No podemos dirigirlo. ¿Verdad? Tratar de cambiarle el camino. No, déjalo que se desborde. Y también esta parábola también nos enseña que en la vida no van a dejar de ver ladrones, no van a dejar de ver sacerdotes que se cruzan a la otra acera, levitas, no van a de ver escribas, no. Pero tampoco Cristo va a dejar de estar allí. Exactamente. Sí. Tampoco no va a dejar de ver el samaritano Jesús. Tampoco va a dejar de haber samaritano. Gracias a Dios por todo lo que nos da. Daniuska, fue un placer estar contigo otra vez. Siempre me encanta cuando nos juntamos. Sí, a mí también. Gracias por estar con nosotros, Daniuska. Quiero orar por la compasión. Padre Santo, Padre maravilloso, Señor. Gracias por el estudio de estas palabras hoy del buen samaritano. Cada uno de nosotros, porque tú eres el Dios de la creación, cada uno de nosotros tiene un poquito de ADN tuyo y también tiene el ADN de la compasión. Y yo te ruego que en este momento nos reúna y nos desborde de amor y de compasión contra cada uno de los hermanos, de los que no son hermanos, cada uno de los seres humanos que necesitan ayuda para que tu gracia sobreabunde, para que tu amor sobreabunde, para que tú, que eres el buen samaritano, sobreabunde. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 300-01 South Schutz, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.